Bienvenidos a nuestra presentación de la materia de textos científicos. Este grupo está integrado por Flor María Lavanda y Henry Palomino. El tema de la investigación es evaluación del nivel de predicción para la detección de enfermedades respiratorias mediante el uso de inteligencia artificial en el Hospital San Cayetano. Comenzaremos con el resumen del informe de investigación. Este informe se centra en evaluar el uso de la inteligencia artificial para predecir enfermedades respiratorias considerando los síntomas de los pacientes, para lo cual se emplea la metodología KDD para entrenar la técnica de aprendizaje automático Random Forest. Los resultados obtenidos son muy satisfactorios, ya que el modelo de predicción ha demostrado una precisión del 90%, por lo que se puede concluir que la técnica de predicción permite identificar con precisión el tipo de enfermedad respiratoria de los pacientes. Introducción. Las enfermedades respiratorias afectan significativamente a gran parte de la población, y para poder predecir estas enfermedades, se construye un modelo de inteligencia artificial con la técnica de aprendizaje automático Random Forest, usando la metodología KDD, pero centrándose en 3 tipos de enfermedades como son la gripe, COVID-19 y rinitis alérgica. Durante una revisión literaria se pudo observar que destaca el algoritmo de Random Forest como técnica de predicción para la toma de decisiones mediante la clasificación de texto. Este trabajo es de gran utilidad porque ayuda a la predicción temprana de enfermedades respiratorias, basado en sus síntomas, aplicando de manera efectiva la inteligencia artificial. Planteamiento del problema. Las enfermedades respiratorias están entre las principales causas de muerte en todo el mundo. En ciertos sitios existe escasez de recursos y especialistas para controlar las enfermedades. Si a esto se suma la llegada de la pandemia del COVID, se debe considerar los nuevos síntomas que existan para ofrecer un diagnóstico oportuno y agilitar el proceso de atención a los pacientes. Con esto en consideración, si no existen suficientes especialistas y recursos, hay una demora en los diagnósticos. Además, hay una limitada implementación de programas de prevención y control de enfermedades respiratorias, ocasionando una dificultad en detectar a tiempo la enfermedad. En consecuencia, los pacientes no tendrían un tratamiento adecuado, lo cual provocaría el empeoramiento del paciente y, en el peor de los casos, la muerte. Justificación. Desde el punto de vista teórico, el uso del método KDD y las técnicas de inteligencia artificial como Random Forest permite cubrir vacíos conceptuales para predecir enfermedades respiratorias. Proporciona nuevos conocimientos sobre patrones y una guía más precisa para el diagnóstico de enfermedades respiratorias. En cambio, desde el punto de vista metodológico, el uso del algoritmo Random Forest, el método KDD y la metodología MobileD mejora el diagnóstico de enfermedades respiratorias al aprovechar los datos, identificar patrones e información específica sobre los síntomas respiratorios. Desde el punto de vista práctico, la inteligencia artificial es útil para predecir enfermedades respiratorias basándose en síntomas, beneficiando tanto a los profesionales de la salud en la atención especializada como a los pacientes al proporcionarles información precisa para su atención. Fundamento teórico. El fundamento teórico de nuestra investigación se basa en el estudio de las enfermedades respiratorias, la aplicación de la inteligencia artificial como herramienta de análisis y predicción, el uso del algoritmo Random Forest para mejorar la precisión en la clasificación de datos, la metodología KDD para extraer información valiosa del conjunto de datos y la metodología MobileD para el desarrollo ágil de la solución. Los trabajos relacionados han demostrado que el algoritmo de aprendizaje automático más eficiente para la predicción de los resultados es Random Forest, debido a su alto valor medible de precisión.
A continuación veremos el método de la investigación. Partiremos por plantear la pregunta de investigación. El uso del algoritmo de inteligencia artificial Random Forest identifica correctamente el tipo de enfermedad respiratoria que posee un paciente según sus síntomas. Con esta pregunta en mente, podemos plantear la hipótesis, que conlleva a evaluar si es factible predecir satisfactoriamente el tipo de enfermedad respiratoria de los pacientes basado en sus síntomas, utilizando el algoritmo de inteligencia artificial Random Forest. Para probar la hipótesis se hace uso de la metodología KDD, la cual es un enfoque sistemático para descubrir conocimiento valioso a partir de grandes conjuntos de datos, lo que ayuda a obtener información relevante y procesable para la toma de decisiones. Este método se compone de 4 fases que son la recopilación de datos, la depuración de datos, la minería de datos y terminando con la interpretación y evaluación de los resultados. A continuación procederemos a aplicar la metodología para cada uno de sus pasos con la experimentación. Comenzamos por la recopilación de datos, donde se obtiene información sobre la sintomatología de las enfermedades respiratorias a evaluar, que son gripe común, rinitis alérgica y COVID-19. Este dataset con los síntomas fue otorgado por el Hospital San Cayetano. En la figura se observa el número de veces que se presenta cada uno de los síntomas y signos para cada una de las enfermedades, donde se aprecia que los síntomas con mayor presencia son el dolor de garganta y tos con más de 3.500 casos cada uno. La fase 2 de selección, limpieza y transformación de datos se depura la información obteniendo el número de casos en los que se ha presentado cada síntoma dentro de cada una de las enfermedades. Esto se realiza para que el modelo tenga más certeza a la hora de predecir el resultado. Como se observa, el COVID-19 abarca una gran cantidad de síntomas. En la fase 3 de minería de datos es donde se aplica el algoritmo de minería para descubrir patrones o relaciones en los datos. Aquí es donde se hace uso del algoritmo Random Forest y la técnica de validación cruzada, la cual consiste en dividir el conjunto de datos en 2 partes, para contrastar los resultados de predicción para ambos conjuntos. Este dataset contiene un total de 2.404 diagnósticos, donde se divide el 70% para entrenar el modelo y el 30% para realizar predicciones de pruebas. Para la fase 4, una vez aplicado el proceso anterior, donde se utilizó el dataset de entrenamiento, ahora se evalúa su rendimiento contrastando con el conjunto de pruebas. Para ello, al procesar los datos ingresados se obtiene una matriz de confusión. En esta matriz se debe considerar las filas que representan las enfermedades reales y las columnas que representan las enfermedades predichas por el modelo. Los números en la diagonal principal representan el número de muestras que se predijeron correctamente para cada enfermedad. Esto se conoce como verdaderos positivos. Al contrario, los resultados que están resaltados en rojo son valores que el modelo predijo incorrectamente. Estos son los falsos positivos. La columna diagnóstico representa el total de instancias positivas que se debió predecir, es decir, la información real. Estos resultados se proceden a evaluar con las siguientes métricas: precisión, medida de exactitud de las predicciones positivas realizadas por el modelo; recall, medida de la capacidad del modelo para encontrar todas las instancias positivas; y F1 score, es una combinación entre la precisión y el recall, proporcionando una medida equilibrada del rendimiento del modelo. Ahora procedemos con la discusión de resultados y conclusiones de la investigación. Realizando un promedio de las métricas de evaluación finales, se obtiene una estimación estable del rendimiento del modelo. Dentro de la validación se puede decir que la precisión de entrenamiento sirve para detectar si el modelo está sobreentrenado o existe la falta de este, dándonos como resultado un 0.90 de precisión, y la precisión de prueba corresponde a la validación en base a datos reales de cómo se comporta el modelo entrenado, dándonos un resultado de 0.89 de precisión. Considerando este promedio, se puede indicar que el modelo consiguió un 90% de precisión. Con esta investigación se puede decir que es factible predecir satisfactoriamente el tipo de enfermedad respiratoria de los pacientes basado en sus síntomas, utilizando el algoritmo de inteligencia artificial Random Forest, el cual mediante un conjunto de datos inicial puede ser entrenado para predecir los resultados con un porcentaje de predicción del 90%. Muchas gracias.